Sean todos bienvenidos a un nuevo video sobre álgebra. En el día de hoy vamos a hablarles de ecuaciones enteras de primer grado con una incógnita del tipo ax más b. Recuérdense que en la nomenclatura del álgebra las últimas letras del abecedario X, W, Y, Z representan variables y las primeras letras del abecedario representan constantes. Entonces, cuando ustedes tienen una expresión que es ax más b, allí está una variable que es x y están las constantes que son a y b. También se habla de primer grado. Recuérdense que el grado de un polinomio es el máximo exponente que tenga la variable, cualquiera de las variables. En este caso, de ax más b, la variable es x y el exponente es 1. Por lo tanto, se trata de una ecuación entera de primer grado. Los ejercicios que vamos a hacer pues son problemas que están planteados de manera como un relato, y nosotros en base a ese relato vamos a hacer el planteamiento del problema convirtiéndolo en unas expresiones algebraicas. Esas expresiones algebraicas, que van a ser ecuaciones de primer grado con una incógnita, las vamos a plantear de una manera lógica. Después que eso se haga, pues vamos a utilizar las técnicas de álgebra para hallar las soluciones de los problemas. Bien, les traigo 3 ejercicios con sus respectivas soluciones para que ustedes allí hagan las observaciones que quieran y tengan el mayor aprendizaje de esta lección. Comencemos. El primer ejercicio se refiere a que hace 14 años la edad de un padre era el triple de la edad de su hijo y ahora es el doble. Nos piden hallar las edades respectivas de hace 14 años. Tenemos que trasladarnos al pasado, hace 14 años. Allí ustedes están viendo una recta, una recta temporal en la que estamos ubicando el año 2020, que es el año actual. Este año que ha pasado de todo. Y 14 años después, 14 años antes, está el año 2006. Entonces nosotros tenemos que saber qué edades tenían el padre y su hijo en el año 2006. Ese es el problema. Entonces vamos a hacer el planteamiento lógico de las operaciones en base a la información que está allí. Entonces fíjate, vamos a definir como x, que es la edad del niño hace 14 años, en el 2006. Y si eso es así, como el padre tiene 3 veces la edad de su hijo hace 14 años, entonces la edad del padre es 3x. De la misma razón, pues si queremos saber la edad del hijo hoy en el 2020, sería x más 14, y la edad del padre sería 3x más 14 en el año 2020. Hechos esos planteamientos, nosotros sabemos que la edad del padre, la edad actual del hijo, es el doble de la del padre hoy. Entonces, ¿cuál es la edad del padre? La edad del padre, la edad del hijo es x más 14, y la edad del padre, que sería el doble, sería 2 por x más 14. ¿Lo ven? Entonces eso sería 2 por x más 2 por 14, que da 28. Entonces, ese 2x más 28 lo vamos a comparar con el 3x más 14, que es la edad actual del padre. ¿Ok? 3x más 14 que la sacamos de la primera deducción, y 2x más 28 que la sacamos de la segunda deducción. Las dos cosas son lo mismo, entonces decimos que 3x más 14 es igual a 2x más 28. Después de eso hacemos una agrupación de términos semejantes, donde pasamos las x hacia la izquierda, las 2x la pasamos a la izquierda con signo negativo, y el 14 lo pasamos hacia la derecha con signo negativo también. Entonces eso al reducir términos da que x es igual a 14,
Y por supuesto, como la edad del padre es 3 veces X, 3 por 14 es 42, que es la edad del padre. Por lo tanto, la respuesta es que hace 14 años el padre tenía 42 años y su hijo tenía 14. Aquí quiero que vean, por favor, cómo hicimos para armar esta ecuación. ¿Ves? La armamos con las dos informaciones que nos dieron. Primero, por lógica, sacamos que 3x más 14 es la edad actual del padre, y después sabemos que la edad del hijo, la edad actual del hijo, es el doble de la del padre el día de hoy. Entonces ya por ahí pues hicimos las deducciones. Bien, pasemos para el segundo ejercicio. El segundo ejercicio también es de edades, pero no hacia el pasado, sino hacia el futuro. Tenemos allí que dentro de 22 años la edad de Juan será el doble de la de su hijo, y actualmente es el triple. Ya ven cómo le están dando dos informaciones. Entonces nos piden hallar las edades actuales, o sea, nos están dando información de cuáles son las edades en el año 2042 para que en el año 2020 digamos cuál es la edad. O sea, 22 años, nos dan la información de 22 años después. Vamos a ver entonces el planteamiento de las ecuaciones. Vamos a definir entonces X, la edad actual del hijo, que es una de las cosas que me están pidiendo. Y 3X, que es la edad actual de Juan, porque nos dicen que la edad actual de Juan es el triple de la edad del hijo. Entonces ya tenemos la información, la primera información. Entonces, dentro de 22 años, X más 22 será la edad del hijo. Y la edad de Juan será 3X más 22. Por deducción, ¿ok? Después empezamos a hacer la misma observación que hicimos antes. Ya tenemos este dato 3X más 22. Y que dice que la edad de Juan dentro de 22 años va a ser el doble. Va a ser el doble. ¿Lo ven? Aquí lo dice arriba. Entonces agarramos X más 22, que es la edad del hijo, por 2. Eso da 2X más 44. Y eso tiene que ser igual a 3X más 22, porque esa es la edad de Juan dentro de 22 años, por la primera deducción que hicimos. Ya ahí tenemos la ecuación planteada. Hacemos la reducción. Pasamos el 2X para la izquierda. Y el más 22 lo pasamos para la derecha con signo negativo. ¿Lo ven? El 2X pasó para acá con signo negativo y el 22 con signo negativo. Entonces, ahí los agrupamos. 3X menos 2X da X y 44 menos 22 da 22. Entonces, X ya da 22. Y, por supuesto, el triple de X, que es la edad de Juan dentro de 22 años, es 3 por 22, que es 66. La respuesta es que actualmente Juan tiene 66 años de edad y su hijo 22.